Son 13 billones que el Estado paga anualmente. Pues la reforma pensional, así a los 5 magnates no les guste, consiste en que pierden el control sobre el dinero y el ahorro pensional y logramos financiar a Colpensiones con las cotizaciones de los actuales trabajadores y trabajadoras, con lo cual liberamos 13 billones de pesos anuales. 6 van a financiar la universidad pública y gratuita y 6 van a financiar el bono pensional para 2 millones de actuales viejitos y viejitas, comenzando por las señoras, porque ese bono pensional es el pago adeudado, limitado además, que se les debe por su trabajo en el hogar, el trabajo doméstico, que empezamos a reconocer para darle poder a la mujer. Y la segunda prioridad va a ser el campesinado de la tercera edad que produjo café en Colombia, que después de darle más de 50.000 millones de dólares a la sociedad colombiana a partir de su trabajo, hoy viejos ni siquiera obtuvieron una pensión del Estado colombiano. Pagar esa deuda social y garantizar la financiación de la educación pública superior. He aquí los puntos para un acuerdo sobre lo fundamental. Nosotros convocamos a la sociedad colombiana a la reconciliación. Hay que tender los puentes. Incluso ayer en Medellín le dije en la plaza pública a Álvaro Uribe Vélez que él será respetado por nuestro gobierno en todas sus garantías personales, familiares y económicas. Nosotros no vamos a perseguir a Uribe, pero si nosotros ganamos, además lo vamos a invitar a que participe del acuerdo sobre lo fundamental en Colombia: la reforma a la salud, la reforma a la educación, las posibilidades de convivir, el tránsito hacia una economía productiva, las tierras fértiles produciendo alimentos, el uso diferente del agua en Colombia. Un acuerdo sobre lo fundamental para abandonar 2 siglos de violencia permanente, 2 siglos de odios y venganzas, 2 siglos de soledad que no han permitido que Colombia se pueda construir como una nación y que nos han arrojado a una de las desigualdades más inmensas, a uno de los estados más corruptos y a un estado de ignorancia latente. 2 siglos de soledad que tenemos que abandonar allá en un pasado lleno de odio y de venganza. Avanzar hacia una era de paz para que generaciones enteras, las estirpes de las que hablara Gabriel García Márquez, que pueden tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra, puedan entonces gozar una existencia en donde la palabra masacre o genocidio o fratricidio o guerra o violencia no existan más. Todas las generaciones de jóvenes de Colombia han sido desde el inicio de esta república convocadas a las hogueras de la muerte antes de conocer el libro, la ciencia, el arte o el amor. Por eso la vieja palabra de José Eustacio Rivera: antes de conocer mujer alguna jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Pero Eustacio Rivera se equivocaba, no era el azar, era el poder político de Colombia. El poder político de Colombia ha condenado a todas las generaciones de jóvenes, la mía, la de mi padre, la de mi abuelo, la de mi bisabuelo, a la violencia. No han sido constructores de nación, no ha sido esa clase política constructora de reconciliación. Aún hoy, nostálgicos de esa sangre, de esa violencia, pregonan abiertamente hacer trizas la paz.
La paz no es una negociación entre guerrilleros y Estado. La paz le pertenece a la sociedad. La paz es un acuerdo fundamental de la sociedad colombiana. Y la Colombia humana entonces tiene como propósito el que la sociedad colombiana se pueda expresar en ese acuerdo sobre lo fundamental. ¿Tú quieres hablar? ¡No! Este 27 de mayo voté por Gustavo Petro. Me llamo Torero Petro y quiero que tú seas mi presidente. Gracias. ¡Presidente! Esa es la forma de decirme que ya hay que terminar. Hoy estamos convocados entonces a tomar esa decisión. Esta mañana decían que era mesiánico, porque recordaba cierto pasaje de la Biblia que voy a volver a recordar. En la Biblia hay una historia muy hermosa de un pueblo. Era un pueblo que vivió 5 siglos en la esclavitud. Y al cabo de los 5 siglos empezó a reconocerse como pueblo, a congregarse, a hacer esto que hoy hacemos libremente, a pensar que eran un pueblo sojuzgado y que deberían ser un pueblo libre. Y tomaron una decisión libre: escapar de la esclavitud. Y escaparon, y en un momento quedaron atrapados entre el mar y el faraón. Y cuenta la Biblia que ahí tuvieron que tomar una decisión. La decisión era o entregarse al faraón o partir el mar. Y partieron las aguas del mar. Y dice la Biblia que llegaron a una tierra de libertad. Tenían que llegar a Colombia. Bueno, nosotros somos como ese pueblo. Hemos vivido 5 siglos de esclavitud. La esclavitud de la violencia, la esclavitud de la desigualdad social. En grilletes, en cadenas, encadenados. Y hoy estamos congregándonos libremente para tomar una decisión, salir de esa esclavitud. Y escapamos, y también estamos entre las aguas y el faraón. Y el faraón viene cortando cabezas. Y tenemos que tomar una decisión. Nos entregamos al gran faraón de la desigualdad social. Nos entregamos al gran faraón de la violencia o partimos las aguas. Yo les propongo partir las aguas que no son las del mar, son las de la historia, para llegar a construirnos como una nación. Son 2 aguas de la historia. En unas aguas quedan putrefactas bajo unos mensajes que ojalá se ahoguen allí. Los mensajes del odio, los mensajes de la venganza, los mensajes de la injusticia, los mensajes de la desigualdad, los mensajes de la exclusión y la discriminación, los mensajes de la indignidad. Y hay otras aguas nuevas que debemos navegar, que tienen otro tipo de mensajes diferentes. En esos mensajes se puede leer justicia social. En esos mensajes se puede leer sociedad del conocimiento, riqueza nacida del trabajo, trabajo nacido del saber, igualdad y equidad, democracia multicolor, una era de paz. Justicia social,
que es lo contrario de la desigualdad. Democracia y paz son sinónimos. El proyecto que defiende la Colombia humana en Colombia y en el mundo es el proyecto de la democracia plena y viva, el proyecto de la equidad y la justicia social, y como Gaitán dijera, entonces el camino cierto hacia construir una verdadera era de paz en Colombia, en donde las estirpes de los 100 años de soledad puedan volver a tener una oportunidad bajo los cielos de la tierra. Tenemos una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad es hoy. Son estos días de la historia. Es nuestra segunda oportunidad como estirpe que había sido condenada no a 100 sino a 200 años de la soledad, de la violencia y la desigualdad. Tenemos la oportunidad de aprovecharla. Del cerebro, que es la educación, y el alimento del espíritu, que es la libertad y la dignidad. Y la dignidad es el derecho a tener derechos, que jamás la sociedad colombiana volverá a ser conculcada, condenada a la indignidad, si decidimos en este día, si decide esta generación de hombres y mujeres libres de Colombia aprovechar la oportunidad para partir las aguas de la historia y cambiarla de manera definitiva. Hablar de democracia, hablar de justicia y hablar de paz, hablar de dignidad, no es cuestión de populismo, no es cuestión de castrochavismos, no es cuestión de comunismos, es simple cuestión de humanidad. Es una Colombia humana. Yo convoco a todo el pueblo bogotano a levantarse en dignidad, a irrumpir en la historia. Irrumpir en la historia es tomar las decisiones nosotros mismos. Queremos un metro, decidamos. Queremos cambiar las condiciones del transporte indigno, decidamos, tenemos el derecho. Queremos cambiar las condiciones de depredación de la naturaleza que nos rodea, decidamos. Queremos que la juventud bogotana pueda ingresar toda, sin discriminación, a la educación superior, decidamos. Queremos que nuestros viejos no mueran de hambre en Chapinero, ni en Teusaquillo, y en cualquier otra localidad. Decidamos. Queremos que Bogotá vuelva a ser una Bogotá humana. Decidamos. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir, y esa decisión terrenal, esa que parte las aguas, no proviene de un Moisés, contrario a lo que decía la periodista. No proviene de una vara mágica, proviene del pueblo mismo, proviene de su decisión en el voto popular el 27 de mayo. Es el voto el que puede partir las aguas de la historia. O el voto decide el regreso al faraón de la esclavitud, de la violencia, de la desigualdad social. Y entonces no habrá nación colombiana, la devorarán las hogueras de la muerte. O tomamos la decisión de cambiar la historia y pasar a la tierra de la libertad, de la dignidad, en esta misma tierra hermosa, en este mismo lugar, puede existir una democracia, puede existir justicia social. En esta tierra de Colombia puede existir un pueblo que se eduque, que llegue a ser una sociedad del conocimiento, que pueda construir una sociedad justa y en paz.
es posible. Nosotros tomamos la decisión. Ustedes toman la decisión. 27 de mayo, el día en que cambiamos la historia de Colombia. El día en que se vuelve gobierno la Colombia humana. El día en que el gobierno de la Colombia humana se vuelve pueblo, porque la democracia significa que el pueblo gobierne, no solo el presidente. El día en que esta generación de jóvenes pueda ser la primera generación de la historia de Colombia que no sea convocada a la violencia y a la muerte, sino que sea convocada a la ciencia, al saber, al arte y al amor. Ese día es el 27 de mayo. Vamos a ganar, vamos a gritar, no pasarán. Bogotá lo decidió y ha venido triunfando. No pasarán las fuerzas cavernarias, anacrónicas, atrasadas, que nos quieren hundir en la indignidad, que nos quieren quitar los derechos, que nos quieren quitar nuestro derecho fundamental a la paz y a la democracia. ¡Viva la Bogotá humana! ¡Viva la Bogotá humana! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Bogotá.